Ok. Bueno, dejo esto aquí ahorita. Bien. Empiezo con esto. Aquí vamos a ver el logaritmo, ¿no? Voy a aprovechar para ver cómo es un logaritmo en el plano complejo. Bueno, igual que en la variable real, donde el concepto de límite es un concepto abstracto que implica acercarse al valor de una función por acercarse a un valor en el dominio. Entonces, ¿qué tan cerca esté yo de un valor del dominio? Digamos, si x sub 0 es el valor objetivo, cualquier x, entre más cerca esté x de x sub 0, más cerca estará f de x del límite o de una, vamos, de una cota, sí, vamos a decir una cota, un límite establecido de esa función. En otras palabras, entre más cerca esté yo del valor del dominio, más cerca estaré yo la función en el contradominio estará cerca de su valor límite. Entonces decimos, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L, donde L es el límite. Bueno, ¿por qué es tan importante el concepto de límite en variable real? Porque cuando yo defino derivada, el concepto clave para definir derivada es límite. Es tan importante que el libro de cálculos, que ustedes no sé si lo conozcan, el de Michael Spivak, Cálculos de Michael Spivak, dice que ese es el concepto más importante de su libro. Y dice, apréndase de memoria la definición del límite, que es casi igual a la que vamos a ver aquí. Y luego, cuando vamos a la integral en muchos textos se hace a través de la definición, se hace a través de las sumas de Riemann. Y esas sumas de Riemann usan límite, entonces al final vuelvo a usar límite para definir una integral. En otras palabras, la integral es la antiderivada, entonces por eso puedo usar límite también. ¿De acuerdo? Entonces, en variable real sucede lo mismo. Digo, en variable compleja sucede algo muy parecido. Y a eso vamos. Vamos directamente a una definición. Escribimos límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual a w sub 0. W sub 0 es el límite. Y entonces, aquí empezamos con la definición formal de un límite. Para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si z se acerca a z sub 0 tanto que es menor que delta y mayor que 0, eso significa las barras de valor absoluto de z menos z sub 0, se verifica que el valor absoluto de f de z menos w sub 0, que es el límite de la función, es menor que epsilon. Ahora, pregunta. De lo que nosotros hemos visto, ¿qué es lo que significa z menos z sub 0 valor absoluto? ¿No es el mapeo? Exacto, ¿y qué mapea eso? ¿Recuerda usted? No era un círculo centrado en z sub 0 y radio menor que delta, ¿no? Y mayor que 0, ser un anillo, ¿no es así? Sí. Perfecto. Entonces, aquí va a tener otra interpretación porque lo que quiero es decir con más detalle. Yo voy a definir un épsilon. ¿Qué significa definir un épsilon? Digo, ¿cuánto quiero acercar a la función a su límite? Bueno, entonces, definiendo épsilon, voy a encontrar un delta mayor que 0 tal que z menos z sub 0 en valor absoluto, o sea, la distancia de cualquier z a z sub 0, que es el valor objetivo, es menor que delta. Ese delta también debe ser muy pequeño, consecuencia de que epsilon también es muy pequeño, ¿no? Y entonces, si sucede eso, voy a verificar que el valor absoluto de z, o sea, la función f evaluado en cualquier z, que pertenece al dominio, claro, menos el límite, es muy pequeño y tanto que es menor que epsilon. Por ejemplo, ¿qué tal si ustedes dicen epsilon vale 0.000001? Eso no es cero, pero es muy pequeño.
Entonces la distancia entre f de z y w sub 0 es menor que ese punto 0,0000001. ¿Ok? Se puede comprobar fácilmente que, ok, ahora si ya hemos definido que f de z igual a w es igual a u más ib, donde u y b son funciones de x y y, pues entonces el límite se puede describir en lugar de decir que en lugar de w sub 0 digo que es igual a u sub 0 más ib sub 0. Pero sí, solo sí se verifica que, esto es muy importante, que x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de la parte real de f de z, eso debe ser igual a u sub 0. Y el límite cuando x tiende, el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de la parte imaginaria de f de z es igual a b sub 0. Siempre y cuando eso suceda, podremos decir que el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de f de x, y es igual a L. L es real. Aquí no sé por qué puse variable real, pero, perdón. Hemos de decir que L es un real, es un valor. Recuerden que al final los números reales son complejos con parte imaginaria cero. Ok. Se tiene entonces que los límites para una función de variable compleja enfrenta dificultades semejantes y posee propiedades parecidas como el caso de funciones de R2 a R. O sea, las funciones de X, Y, ¿no? Cuando ustedes calculaban límites de funciones de X, Y, o sea, el límite de la función f de X, Y, es muy parecido a lo que vamos a hacer aquí. Bueno, en concreto ahorita, entonces, como toda función compleja, si yo calculo el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, lo que voy a encontrar es un valor w sub 0, que tendrá su parte real y su parte imaginaria como cualquier número complejo, ¿de acuerdo? El límite es un número complejo y tiene, aquí, esto de acá, quizá, no quiero confundir, pero esto de aquí, esto no es de los números complejos, esto es lo que sucede en la variable real, ¿recuerdan? En la variable real yo escribo así, límite cuando x, y tiende a x sub 0 y sub 0 de f de x, y es igual a L. Acá no es igual a L, es z tiende a z sub 0 de f de z igual a w sub 0, pero recuerden que w sub 0 o w es u más ib, y además cada función es función de x, y, por eso cada u y cada b tendrá este comportamiento. ¿Sí? Es importante que se den cuenta que a lo mejor ni siquiera era necesario eso. Esto lo escribí para que recordaran esa parte, pero yo creo que lo voy a borrar para que no confunda. Lo borramos. Bien. Digamos que W ya está ahí. Diríamos que el límite, voy a escribir así, el límite cuando x, y tiende a x sub 0, y sub 0 de u de x, y más i de b, x, y es igual a ¿qué? A w sub 0, ¿no? Y ese w sub 0 es igual a ¿qué? ¿Dónde? W sub 0 es igual a ¿qué? A u de x sub 0, y sub 0 más ib de x sub 0, y sub 0, ¿no? De forma abreviada, pues es u sub 0 u sub 0 más i b sub 0, ¿de acuerdo? Ahora sí queda, me parece que más claro lo que estamos tratando de decir. Puedo escribir en términos de z o en términos de x, y. Pero si escribo en términos de x, y, debo escribir u más ib, porque esas son funciones de x, y. Bueno, vamos al límite. Si no hay preguntas, vamos al límite en el infinito. Dice, se verifican en el plano ampliado, esto es en la esfera de Riemann, recuerden la esfera de Riemann, lo siguiente, definición, decimos que el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z es igual al infinito. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir una m que es real y que es mayor que 0. Y entonces usamos la definición del límite y decimos que existe un delta mayor que 0 tal que la distancia entre z y z sub 0 es muy pequeña, es delta. Pero
se verifica que f, el valor absoluto de f de z es mayor que m. Entonces, supongan que m es muy grande, pues f de z es todavía en términos absolutos más grande. Entonces, por eso tiende al infinito. Ejemplo, la función logaritmo se define como la función inversa de e a la z. Eso también lo vimos en variable real. Entonces, si z es igual a x más y z no es 0, tenemos que el logaritmo de z es, fíjense nada más cómo lo hacemos. Z es igual a e a la z. Si toman logaritmos de ambos lados, vean lo que está escrito en rojo, me queda que f de z igual a w también es igual al logaritmo de z. Entonces, z e a la w, separen parte real de w y parte imaginaria de w y encontrarán que expresada e a la parte imaginaria, o sea, e a la parte imaginaria de w en forma polar, entonces resulta que z puede escribirse como e a la parte real de w por el coseno de la parte imaginaria de w más i seno de la parte imaginaria de w. Ese resultado es z, igual que e, o sea, e a la z es igual a eso también. Toman logaritmos de ambos lados, ¿verdad? Y entonces ustedes pueden decir que w es igual al logaritmo de z. Fíjense. Calculen el módulo de z. Tengo z igual a e a la w. Calculen el módulo de z. Ya vimos que z la puedo expresar, que e a la w la puedo expresar como exponencial de la parte real y exponencial de la parte imaginaria. Bueno. Por propiedades del valor absoluto puedo separar en el producto de valores absolutos. Pero la parte imaginaria la puedo escribir como coseno de cuadrado de b más seno cuadrado de b, porque ¿cuál es la parte imaginaria de w? Es b. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya sabemos que es 1. Entonces me queda que el valor absoluto de la parte real, de la exponencial de la parte real de w. Eso sería el módulo de z. Tomen el logaritmo de la anterior en ambos lados y resulta que la parte real de w es el logaritmo de z. Ahora, la parte imaginaria de w es el argumento de z. Y eso es igual en lo a teta. Finalmente definimos el logaritmo como L de z. Fíjense, es el logaritmo del módulo de z más i teta. Teta es parte del argumento o pertenece al argumento de z. Ahorita van a ver por qué dice pertenece. En general, fíjense, L de z es logaritmo de la parte real de z más i por teta más 2k por pi. Recuerden que si yo escribo teta más 2k por pi, estoy en el mismo lugar, nada más que dado una vuelta, ¿no? O sea, esto. Una vuelta completa. K es entero. Entonces, observen eso que está enmarcado de color rojo, es la función logaritmo compleja. Se pone L de z, ¿verdad? Se podría poner logaritmo de z, ln de z o log de z, ¿verdad? Y el ln podríamos poner log del valor absoluto o del módulo de z. Es igual. Hay pequeñas diferencias en los logaritmos naturales y base 10, ¿verdad? Pero aquí es un concepto abstracto más que numérico. Por eso puedo poner log o ln. Muchas veces se usa el logaritmo natural. Bueno, antes de continuar, ¿hasta aquí está claro cómo hemos hecho esto? Es pura álgebra lo que nos ayuda a definir esto. Observen que hay una parte real y una parte imaginaria. Vamos a hacer un ejercicio. Me piden el logaritmo de i. Tal vez aquí debía escribir así. LI. Acá también voy a escribir LI. L de I más T, más 1 más I. Bueno, si yo grafico el número I, ese número está en el eje vertical, ¿no? En el eje imaginario, con longitud del vector 1, o sea, el módulo de ese número es 1. Y pi medios es teta. Entonces fácilmente puedo escribir el logaritmo natural del módulo de I más I por pi medios más 2k por pi. Bueno, el módulo de I es 1 y luego tengo más I por pi más 2k por pi. Pero el módulo del logaritmo de 1 es 0, y entonces simplemente me queda 0 más I por pi medios más 2k por pi. K es entero. Observen, grafico y cada vuelta que dé vuelvo ahí, cada vez vuelvo ahí, cada vez que dé una vuelta vuelvo ahí, ¿no? O sea, cada valor de K que sea 1 o menos 1, regreso ahí. Eso es lo que estamos haciendo con el logaritmo. Ese logaritmo también es periódico y también el logaritmo no es función. Tengo que definir un argumento principal en el logaritmo para que sea función. O sea,
podríamos decir que el argumento principal es pi más 2pi, o pi medios más 2pi, o podría ser pi medios cuando k es 0. Y solamente ese sería, y así sería función, porque de otra manera, a cada valor de k, le estoy asignando más de un valor en la imagen del plano, ¿no? O sea, en la imagen de la función. No es 1 a 1, ¿no? ¿Sí? Antes de continuar, ¿queda claro eso? Bueno, supongo que sí, nadie contesta. Bien, Sí, profe. continuamos. Sí, profe. Perfecto. Sí, Bien, profe. muy bien. Jóvenes, entonces, ahora háganlo con 1 más i. Pues escribe el logaritmo del módulo de 1 más i más. ¿Cómo sé que el argumento es pi cuartos? Porque 1 más i no es otra cosa que distancia de 1 aquí y distancia de 1 ahí. Como son las mismas distancias, pues estamos hablando de que es la recta identidad, o sea, pi cuartos es el ángulo, ¿no? Por eso no, lo pueden encontrar, por supuesto, de la forma en que se encuentran los argumentos de los números complejos, ¿eh? Pero aquí, para facilidad, lo hemos hecho de esta manera para que se pueda ver, se pueda comprobar con mucha simpleza que es pi cuartos. Entonces escribo logaritmo natural del módulo de 1 más i por pi cuartos más 2k por pi. Z, recuerden, es 1 más i. Módulo de 1 más i es raíz de 2, ¿no? Argumento es pi cuartos. Ahí está también, miren, lo escribí así. Y ahí tengo módulo y argumento. Entonces logaritmo, aquí no pongamos logaritmo, disculpen. Vamos a poner L. Que no sea tan fea. Ahí está. Logaritmo del valor de la raíz de 2 más i por pi cuartos más 2k por pi. Y k es 0 más menos 1 más menos 2. Entonces ahí está. Las flechas que se están encontrando, pues es porque puedo ir hacia un lado o puedo ir para el otro, ¿no? Sumándole 2pi. Aquí sumaría 2pi y aquí podría yo restar 2pi, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Vamos a decir que el argumento dice aquí, fíjense esta nota, límite cuando z tiende a pi cuartos por la derecha y límite cuando z tiende a pi cuartos por la izquierda. Por la derecha sería ir de pi cuartos. Bueno, sería desde 0, desde la, vamos a decir, desde el eje horizontal hasta el vector de color verde, o sea, z, y ahí sería pi cuartos, ¿no? Pero si voy del otro lado, tendría que sumarle 2pi a la... De hecho, tendría que restarle 2pi, ¿verdad? Para que yo llegue, fíjense, aquí hay una... Si yo voy del otro lado, ¿verdad? La flecha que va en sentido de las manecillas del reloj, la que está en la parte de arriba, si yo voy en ese sentido, tendría que restarle, ¿verdad? Partiendo de Z, tendría que restarle 2pi y dar toda la vuelta, y entonces podría yo, si tiende por la izquierda, hacerlo así, ¿no? ¿Correcto? Miren, voy a borrar aquí. Tendría que ser menos aquí, ¿no? Bien. Si ahí no hay preguntas, vamos a lo que sigue. La continuidad. ¿Qué se cumplía cuando hablábamos de continuidad de funciones de variable real? En una función de variable real decíamos, para que una función sea continua, esto es que no tenga quiebres, que no esté rota la función, ¿no? Que no tenga saltos, que fluya, digamos que en términos así muy concretos, si le quisieras explicar a alguien que no estudia matemáticas, es que no separas el lápiz mientras vas dibujando la gráfica. Mientras no hagas eso, la función es continua. En el momento en que tú separas el lápiz, ahí se acaba la continuidad. ¿Qué debe cumplirse en una función de variable real? ¿Alguien se acuerda?
Era Bueno, algo que lo tenía digo, que ver con el límite, ¿no? por supuesto. Vamos a decir, primero, si vamos a decir que queremos averiguar en una función de variable real el límite en z, en x sub 0. Entonces, lo primero que debemos decir es f de x sub 0 existe. Porque hay veces que f de x sub 0 no existe. Por ejemplo, 1 entre x cuando x es 0, no existe. Entonces, primero, f de x sub 0 existe. Segundo, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe. Ahorita decimos por qué existe. Y tercero, que sean iguales. ¿Cuándo decimos que el límite de x cuando x tiende, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe? ¿Cuándo decimos que existe el límite? ¿Cuándo es diferente a cero? Eh, Podría ser incluso cero el límite. Hay casos de eso. ¿En todo número real? Eh, bueno, si estamos en la variable real, tendríamos que quedarnos en la variable real, porque si no, estaríamos en problemas. No se acuerdan, pero estoy seguro que lo saben. Que el límite por la derecha y por la izquierda existan, ¿cierto? Si el límite por la izquierda y el límite por la derecha existen, el límite existe. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, profe. Eso. No es difícil, porque solamente calculas el límite. Por ejemplo, tienes aquí, por ejemplo, una función que hace esto. Entonces, cuando te acercas a 0 por la izquierda, de f de x es igual a ¿qué? A infinito. Y el límite, cuando x tiende, ahora vamos para acá, a 0 por la derecha de f de x es igual a ¿qué? A menos infinito. Cuando esto pasa decimos, oh, no existe el límite. Si los dos tienden, en este caso, por ejemplo, si la curva fuera así, pues sí, porque ambos tienden al infinito y diríamos, bueno, pues el límite tiende al infinito, ¿no? ¿Ok? Entonces deben ser iguales. Y que entonces f de x sub 0 igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. Si son iguales, la función es continua. Vamos a ver qué pasa con los complejos. Sobre la continuidad en el plano complejo, como en el caso real, una función f tal que a que pertenece a esos complejos en el dominio y tiene como imagen todos los complejos, ¿verdad? Se dice continua en x sub 0 que pertenece al dominio si existe el límite de f de z cuando z tiende a sub 0 y además se cumple ¿qué? 2 puntos. Aquí, perdón, no debe estar en rojo, debe estar en negro. Lo mismo que en la variable real, f de z sub 0 existe, el límite cuando z tiende a z sub 0 de f de x existe, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de z es igual a f de z sub 0. Si eso se da, la función compleja es continua. F es continuo en A, en el dominio, claro. Si lo es para todo z sub 0 que pertenece a... O sea, todas las z que están en el dominio deben cumplir con los puntos 1, 2 y 3. Y entonces decimos que es continua. Con uno que no cumpla ya no es continua en ese dominio. Tendríamos que eliminarla del dominio. La continuidad funciona si son continuas las funciones parte real de f y parte imaginaria de f. Claro, tenemos que además, como recuerdan en el límite, aparece una parte real y una parte imaginaria. Entonces, los dos límites deben existir, o sea, el límite de la parte real y de la parte imaginaria para que la función sea continua. Ejemplos, las funciones polinómicas, racionales, aquellas que no están definidas, o sea, divididas entre cero, ¿no? ¿Verdad? Pero el exponencial, el seno, el coseno complejos, así como también el seno hiperbólico, coseno hiperbólico, son ejemplos de funciones continuas. Diremos que la suma, diferencia, producto, cociente y composición de funciones continuas son continuas. Eso también aplica en los reales, ¿no? Por ejemplo, sumo seno y coseno, esa función es continua. Multiplico el coseno por la exponencial, eso es continuo. Divido seno entre coseno, es continua. Y luego si calculo la función exponencial del seno, exponencial del coseno de z, es continua. Bien, le voy a dejar aquí bueno, no, vamos a ver las propiedades. Nada más terminamos de ver estas tres propiedades, ¿sí? Y dejamos una pequeña tarea de guía.
Propiedades. Estas son importantes, son las cuestiones hay dos formas de ver el límite al infinito. Primero, cuando z tiende a z sub 0 de f de z, el límite tiende al infinito cuando definimos un número muy grande, m mayor que 0, y vemos que nos acercamos tanto como podemos a z sub 0, pero la función se va al infinito. Por ejemplo, esto. Yo me voy acercando, lo voy a volver a dibujar porque solamente dibujándolo se entiende. Hay dos formas de límite. La primera, hay un límite que podría ser, a ver, así. Conforme yo me voy acercando a 0, la función se va a infinito. O sea, conforme z se acerca a z sub 0, en este caso 0, ¿verdad? F de z se va al infinito. Y hay otra, ¿verdad? Aquella que conforme z se va al infinito, f de z también se va al infinito. Son dos formas de ver límites en el infinito, ¿no? ¿De acuerdo? Una en donde me acerco mucho a z, tanto que es casi son iguales, pero la función se va al infinito, como la que acabamos. Aquí la flecha iría así, ¿no? Y acá iría así. ¿Ok? Entonces, la primera es esa en donde me acerco mucho a z sub 0, pero la función se va al infinito, ¿no? Por eso el valor absoluto de z es mayor que m, y m es un número muy grande. Vamos a poner aquí entre paréntesis. M es muy grande. Normalmente en los libros, en la notación matemática de los libros, ya no dicen que m es muy grande porque esa notación suponen los que escriben los libros que la gente que está leyendo el libro ya está iniciada un poco en esto y entonces pues ya entiende que m es muy grande, pero luego no siempre es así y luego por eso no entendemos los teoremas y las demostraciones por detallitos como esos. Bueno. Otro límite cuando z tiende al infinito de f de z es igual a tiende a un límite. Ese es otro, fíjense, ese podría ser el siguiente. En esta gráfica, una función que haga esto. Aquí, en este caso, z tiende al infinito y f de z tiende a 0. ¿Ok? En la roja, ¿no? Y las flechas irían así, ¿no? Conforme nos vamos acercando al infinito, la función se va a 0. Sería el segundo caso, ¿no? Z se va al infinito y f de z tiende a un límite. Nuestro ejemplo era 0. También aquí definimos qué tanto nos acercamos a la función, a la imagen, o sea, a f de z, porque epsilon es mayor que 0 y lo definimos también. Se supone que los epsilon siempre en matemáticas son muy pequeños, salvo que se diga lo contrario. Ahora definimos un n mayor que 0 y decimos que z va a ser más grande que ese n. Entonces, ¿verdad? De tanto que aquí diríamos que n es muy grande. N es muy... ¿Por qué es muy grande? Porque z, el valor absoluto de z es más grande que n, ¿no? Y n es muy grande, entonces z se va al infinito. Entonces, el límite de f de z menos su límite es menor que epsilon. O sea, es muy pequeño, ¿no? Me voy acercando al límite, como acá. Z se va al infinito, pero la función se va acercando a 0, ¿no? O sea, se va a hacer, cada vez está más cerca de 0. Y finalmente el tercero es z se va al infinito y f de z también se va al infinito. También debemos definir una m muy grande, una n también muy grande, de tal manera que z es muy grande, tan grande que se va al infinito, y f de z en términos absolutos supera n. Aquí debería ser m, ¿no? Como en las anteriores, acá como en el anterior, miren, para ser congruentes. M es muy grande, ¿sí? Aquí es m. Perdonen, fue error mío. Sale. Finalmente, leer sección 2.6 y 2.7 de SIL, ejercicios de la sección 2.6 del 7 al 10 y 18, página 116, son ejercicios de tarea. No son de tarea, son ejercicios guía. Bueno, no, sí,
mejor los voy a anotar como tarea. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Al rato subo esta nota. Y si no hay más comentarios o preguntas, pues muchas gracias. Nos Gracias, vemos profe. mañana, ¿verdad? Todavía. Sí. Sí, gracias, profe. A ustedes, gracias. Sí, Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego. gracias, profe. Buenas tardes.